Todas las películas tienen una historia, pero a veces la historia de cómo se hacen es casi tan interesante como la que vemos en la pantalla. Nuestra invitada pasó años aprendiendo el oficio del cine en rodajes junto a grandes directores hasta que decidió contar sus propias historias detrás de la cámara. Directora y guionista, autora de películas como Tengo una casa, producida por El Deseo, o Juego de Luna, protagonizada por Ana Torrent. Está con nosotros en Onda Pedriza, la radio pública de Manzanares el Real, Mónica Laguna. Mónica, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Vamos a empezar, vamos a hacer una redundancia por tus comienzos, ¿vale? Comenzamos por tus comienzos. ¿Recuerdas en qué momento decidiste dedicarte al mundo del cine? Lo que es dedicarme... Así es algo que va saliendo. Es decir, yo empecé a estudiar imagen y sonido en la Facultad de Ciencias de la Información, en la Complutense, porque me gustaba ver cine, ¿no? O sea, yo me pasaba tardes enteras en el Cineestudio Griffith, que ya, bueno, ahora es Los Verdi, creo, que hacían maratones de 3 películas seguidas y yo me veía muchísimas tardes las 3 películas seguidas. Entonces, el cine para mí era, pues bueno, entrar en un mundo, ¿no?, maravilloso, aunque hay de todo, por supuesto, historias, pero me refiero a que para mí era disfrutar, aprender, soñar, emocionarme. Nadie de mi familia tenía nada que ver con el mundo del cine, con lo cual, o sea, para mí era una utopía hacer algún día películas, o sea, ni me lo planteaba. Entonces, bueno, aprendí, o sea, me metí en imagen y sonido. Me acuerdo que en primero un profesor, pues uno de los primeros días de carrera, dijo que levante la mano quien quiera ser director de cine. Nadie, bueno, solo uno de toda la clase levantó la mano, que desde entonces ya fue el director, que nunca hizo ni siquiera un corto luego, y todos los demás, pues yo qué sé, íbamos aprendiendo. Entonces, creo que en segundo fue cuando hice un curso de cámara de cine fuera de la facultad, y el estar en un rodaje. Ahí fue cuando dije, esto yo quiero, ¿eh? O sea, es como, se crea una familia ahí, es verdad que solo dura el rodaje, pero hay un ambiente que a mí me atrapó. Y entonces todavía no me planteaba dirigir películas, ni mucho menos, o sea, eso lo ves pues que es algo utópico, pero sí que quería trabajar en cine. Entonces, bueno, mientras hice la carrera, yo me fui colando en rodajes, eso es otra historia que sería larga, sí, cómo me metí en el cine. Eso es lo que te iba a preguntar, que antes de empezar a dirigir estuviste haciendo trabajos dentro del mundo del cine que no eran propios de dirección, sino claro, todo sí, lo en que cámara. incluye. Sí. ¿Qué hiciste? Cuéntame. Pues venga, mira, te resumo mucho para no... Yo empecé en el mundo del cine. En producción estarías como seguro comiéndote... En producción no. Yo quería estar en cámara. Ajá. Yo quería ser ayudante de cámara, no sé por qué, pero quería ser cámara. Y entonces, en aquel momento, en los 80, por ahí, sí, se rodaban muchísimas películas en Madrid, era la época de Pilar Miró. El caso es que había un montón de camiones de rodaje por Madrid. Y yo, pues con 20 años y sin nada que perder, me dedicaba a recorrer Madrid pues con una Vespino que me había regalado mi madrina por terminar la carrera, aunque estuviera en segundo. Y cuando veía un camión de rodaje, me colaba y me ponía a ayudar a los de cámara. Hasta que me echaban, hasta que decían, ¿tú eres la hija de no sé quién? Y yo, pues no. ¿Eres la sobrina de no sé quién? Pues no. Pues es que aquí no podemos tener a nadie aquí de gorra. Y yo, pues... Y así, pues me iban echando. Hasta que una vez... Me iban echando. Suena un poco... pues, pero está bien, es como colarte en una boda que no conoces a los novios. Sí, yo no tenía nada que perder. Hasta que en un rodaje, el de Sufre Mamón, que estaban ahí rodando en la Sala Universal y que necesitaban extras, y yo dije, no, yo quiero ayudar a los de cámara. Y me miraban raro, y yo me escaqueé y me fui a ayudar a los de cámara. Y tenía ese talento de ser invisible cuando hay que ser invisible y ayudar cuando hay que ayudar. Me debieron coger cariño porque estuve todo el día ayudándoles. Eras la groupie del cine, ¿no? Que estabas siempre en todos los rodajes. Ya te veían, bueno, ya está aquí Mónica otra vez. Sí, pero a lo tonto terminé ese rodaje porque me decían dónde iban a rodar al día siguiente y yo me presentaba ahí con mi bocata y mi Vespino.
Porque no tirabas del catering de... No Claro, quería para no causar hacer ruido, ningún gasto ni ninguna molestia. Cuando cortaban para bocata yo desaparecía y volvía pues a seguir aprendiendo y ayudando en lo que pudiera, ¿no? El caso es que terminó ese rodaje. Yo seguía mientras tanto estudiando imagen y sonido, claro. Terminé la carrera, no sé cómo, pero el caso es que 7 meses después me llamó el maquinista de aquel rodaje y me dijo, era en enero, Mónica, esta noche empezamos un rodaje a las 0 horas, creo, en un puticlub a las afueras de Madrid. Antes no había ni GPS, ni móvil, ni leches. En enero, no sé, yo cogí mi Vespino, no sé cómo llegué al famoso puticlub, me perdí en varios descampados por ahí por la noche, pero llegué. Y cuando me vieron los eléctricos, ¡hombre, Mónica! Eso para que no conoces se llama rodar en exteriores. Me dijo, vea, qué bien. Viene el jefe de producción, ¿pero tú quién eres? Y yo, con todo el morro, ¿no? Yo soy la meritoria de cámara, pero si aquí no hay meritorios, no tenemos dinero para comer, y yo me he traído mi bocata, pero no tenemos dinero ni tal. Y yo, pero que no voy a molestar. Bueno, me dijo, quédate hoy y mañana te vas. El jefe de eléctricos me presentó al operador, al director de fotografía, que les monté la cámara en un pispás, empezamos a rodar y a las 2 horas me dijo el director de fotografía, tú te quedas aquí hasta que acabes el rodaje. Bueno. Y gracias a eso, con ese equipo de cámara, es por eso te digo, ya me llamaron a todos los rodajes que iban ellos. Es un equipo de cámara increíble. Porque, ya formas parte de su equipo, ¿no? Claro, el ayudante de cámara de ese rodaje fue el director de fotografía de mis 2 cortos, de mis 2 largometrajes, y es uno de los mejores que hay ahora mismo, Teo Delgado, es increíble. Y entonces, es decir, hay 1000 formas de entrar en cine, desde luego la mía no es la más normal, pero gracias a eso entré en el cine, es decir, aprendí lo que es el oficio de cada miembro de un rodaje, que es igual de importante, tanto el eléctrico como el ayudante de producción, auxiliar de dirección, todos, es un equipo que todos tienen que tener respeto. Por eso yo me alegré de empezar desde cero, porque yo luego he estado en rodajes de películas que de pronto el director era pues casi el primer rodaje que estaba y su primera y última película como director, por supuesto, porque fuera horrorosa. Entonces, yo me alegro de haber empezado desde abajo y saber cómo funciona desde dentro, ¿no? De ahí empezaste desde abajo, como algunas veces se deberían empezar las cosas, para aprenderlo todo y valorarlo, el trabajo, si tienes un equipo, de toda la gente. Empezaste en los 90 aproximadamente a rodar, ¿no? Porque de ahí ya saltamos esa etapa, ¿no? No, antes, porque yo mi primer corto de directora fue... Bueno, finales de los 80, finales de los 80. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo recuerdas aquel momento, los primeros, cuando empiezas a dirigir por primera vez en esa época? Que no era lo que es ahora, pues mira, que eran metros de película, que tenías que tener muchísimo cuidado, porque valían una pasta. Yo hacía, mis chapucillas con vídeo 8 creo que era, en vídeo sí que había hecho pues chapucillas así de montar, con VHS, en fin, muy casero, pero después de hacer algunas cortitos así muy, muy caseros, tenía un guión que yo sí que quería algún día rodar en 35. Lo tenía por ahí, y entonces rodando, yo como meritorio de cámara oficial esta vez, ya un largo de un director que era de estos que fue su primera y última película porque era horrorosa, prefiero no decirla, pero era tan, venía borracho al rodaje, se tropezaba con los trípodes. El caso es que se paró el rodaje 3 semanas y el director de fotografía, que fue el de la primera, pues me dijo, estaban todos parados, y me dijo, Mónica, ¿tú no tenías un corto que querías rodar? Y dije, pues sí, pues aprovecha. Entonces aproveché y en 5 días rodé mi primer corto en 35 milímetros en un bar, y lo rodé pues con toda la gente del largometraje, que por supuesto suben de escalafón. El ayudante de cámara pues fue su primer corto como director de fotografía.
el ayudante de montaje fue su primer montador. Para esa gente supongo que también les supuso hacer otra cosa distinta a lo que estaban haciendo habitualmente, ¿no? Claro, era aprender Era más, todo, claro. es como una Es para especie aprender. de cooperativa cinematográfica, Los cortos, ¿no? ya que no se cobra, Claro. por lo menos que sirva para aprender Ajá. a todos, ¿no? Y entonces rodé ese corto, luego se reanudó el rodaje y luego ya, una vez que terminó aquel rodaje, ya monté el corto, que yo cuando hice ese corto realmente no tenía ninguna expectativa. O sea, mi única expectativa era saber si se iba a entender. Era una historia pues sencilla y lo que no me esperaba es que lo envié pues porque alguien me lo dijo, envíalo a un festival de cine y tal, en Huesca, y de pronto gana el mejor premio de corto español. Lo envió a otro festival, gana otro premio, que encima eran con dinero. O sea, lo entendieron. Entonces dije, ostras, pues te entran, claro, las más ganas de hacer otro. Mientras yo seguía trabajando en largos, pues iba escribiendo pues mi siguiente corto. Hablas de largos. Tu primer largo fue producido por El Deseo, por la productora formada por Pedro y Agustín Almodóvar. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando de repente una productora de ese calibre te dice, venga, vamos a hacer tu peli? Pues, a ver, yo ya había dirigido 2 cortos, los había producido yo porque un corto no te lo produce nadie. Yo no quería producir mi primer largo, pero dije, bueno, si no encuentro productora, yo, por un lado, envié el guión a varios productores, tampoco a muchos, lo llevé al Deseo, por supuesto, y mientras tanto yo pedía subvenciones, en una época que no había ni subvención ni a nuevos directores, ni a mujeres, ni a nada. Entonces, año y medio después de dejar el guión en el Deseo, cuando yo estaba ya intentando producirla en cooperativa, pues me llamó Agustín Almodóvar año y medio después de dejar el guión. Uh-huh. Pero fue como súper claro. Me llamó Esther García concretamente, me dijo, ¿Cómo Mónica... les llegó tu guión a ellos? Yo lo llevé en persona al llevaste Deseo allí, ¿no? y dije, toma. Vale. Oye, había otros miles de guiones más ahí, una montaña. Y sonó la flauta. Y de pronto, pues realmente Agustín Almodóvar, que pues fui enseguida a hablar con ellos, con Esther García y con Agustín Almodóvar, y a Agustín le había gustado el guión porque a él le gustaba mucho el cine independiente americano. En aquel momento pues estaban en boga Jim Jarmusch con películas que a mí me encantaban, el Hal Hartley, que también me encantaban, películas como Trust. Y es verdad que Tengo una casa tenía algo de eso, algo de ese cine indie, que sencillo, que a Agustín le gustó mucho. Y además es que yo tenía ya mucho trabajo hecho. A mí cuando me llamó El Deseo yo ya tenía hecha la maqueta, el decorado que hacía falta. Me faltaba encontrar el bosque, pero tenía la música de los enemigos, muy sí, currado todo ya. Tengo una casa es una canción de los enemigos. Sí. Tenía ya mucho adelantado. Entonces lo único... No. Siguiente largo, que es precisamente el que podremos ver este domingo en nuestra querida sala de rodaje a las 6:30 de la tarde, el domingo 15 de marzo. Apuntadlo porque la entrada es libre y podréis ver tu segundo largometraje, Juego de Luna. Esa película trabajaste con una actriz muy reconocida en el cine que es Ana Torrent. ¿Qué recuerdas especialmente de ese rodaje y cómo fue trabajar ya con... Bueno, aparte de Ana Torrent, también Ernesto Alterio hacía una colaboración y muchísimos más actores y actrices que ya ibas para arriba, ya era un poco más grande, ¿no? La historia. ¿Cómo recuerdas esa peli? Sobre todo, lo que tú decías antes, bueno, o sea, el cómo conseguí hacer Juego de Luna, casi que podría haber hecho una película del cómo se hizo, porque madre mía. Pues la idea, bueno, la película trata pues de una mujer que es jugadora profesional de póker, que vive de eso. Yo realmente jugaba al póker como cualquier otro, o sea, al póker de 5 cartas y punto, o sea, no he sido nunca. Pero me atraía la idea del libre albedrío, es decir, de la libertad que tenemos cada uno y cada una de elegir lo que queremos hacer en la vida, ¿no? Sobre todo sin
si no hacemos daño a nadie, pues si es algo que te gusta, que vales para eso y que pues es como un trabajo más, ¿no? Y es que además conocí a un hombre, a un amigo, que una vez me dijo que él había vivido durante su época ahí en Bilbao, pues del póker, cuando tenía 18 años, y era como un trabajo y ganaba 3 veces más que su padre, y empezó a contarme y a mí pues empecé a flipar. Y de estas cosas que yo en cuanto tengo, es como una idea, es como si tuviera una antena en la cabeza y enseguida ya todo es póker. Todo el mundo que conozco juega al póker. Conocí enseguida a un jugador profesional de póker en Madrid que me introdujo en los sitios en Madrid donde se juega el póker a diario, chalés. Profesionalmente, sí, claro. Sí. Bueno, hay profesionales y luego hay gente que no es profesional, pero que vaya a jugar todos los días. Cuando, ahora que estás contando, pues eso, ya de repente ahora todo era póker, ¿no? Entonces, por ejemplo, este guión o cualquier otro guión, ¿qué te suele aparecer primero? Supongo que cada vez será distinto. Una historia, un personaje o una imagen. ¿Qué es lo que dices, pum, me aparece esto y empiezas a escribir un guión? Claro. Hombre, es un poco todo junto a la vez, sobre todo la idea. Yo tengo una casa, eran 3 hombres los protagonistas, y sí que tenía claro que para Juego de Luna quería una mujer, y además pues de 30 años, que son los que tenía yo cuando escribí el guión, porque para eso soy la directora. Digo, pues quiero una película de una mujer. Luego, ¿qué pasa? Pues eso ya, de pronto, la idea era eso, ¿no? Una mujer fuerte que elige a lo mejor una profesión que vale, que no es la normal, pero que vale para eso, le gusta y no hace daño a nadie. Entonces, pues en cuanto es como que me llegan ideas de ese mundo y empieza a cobrar forma, ¿no? Ese personaje. Yo enseguida ya lo visualizo y es como que cobra vida. Y según me voy enterando, ¿no? de ese mundo, pues se va llenando de situaciones, de anécdotas, de historias, y lo principal es qué es lo que quiero contar, ¿no? Pero eso te puede ocupar una línea. Y dentro de esa línea, pues hay que enriquecer pues todo eso, ¿no? Dentro de todo el proceso de crear una película, ¿qué parte resulta más difícil? Escribir el guión, el dinero, que muchas veces es muy importante, rodar en sí o luego la postproducción, el montaje y todo lo demás. Con diferencia, lo más difícil del proceso de una película es el guión, con diferencia. Pero un guión, si lo haces bien, claro, escribir un guión malo es muy fácil, como todo, pero escribir un buen guión es lo más importante de una película. O sea, de un buen guión es muy difícil, hay que ser muy malo para hacer una mala película. De un mal guión es que ni Scorsese ni nadie hace una buena película, porque en el fondo es lo más importante, ¿no? O sea, ¿qué te están contando? Si te llega, si te emociona. Entonces, la gente no sabe el esfuerzo que es escribir un guión bueno, porque no es escribir, es reescribir 1000 veces. Hablas de esfuerzo, con lo cual me lleva a la pregunta, al ser mujer, ¿es más difícil o más fácil? O sea, o estás en igualdad de condiciones con los hombres a la hora de incluso escribir o ser directora. Por supuesto que estamos igual. Es decir, escribir y hacer una película depende de la creatividad, la inteligencia, el esfuerzo, el talento. Todo eso lo tenemos por igual, hombres y mujeres. O sea, no tiene nada que ver con comparar, por ejemplo, yo qué sé, ninguna mujer va a ganar a Usain Bolt corriendo, porque es algo fisiológico y por mucho que queramos, no ha nacido aún la mujer que supere el récord de Usain Bolt corriendo. Pero en la parte creativa, de inteligencia, o sea, somos iguales. Entonces yo ahí sí que creo que tenemos las mismas posibilidades de hacer un buen guión, un mal guión, dirigirlo bien o dirigirlo mal. O sea, en eso no somos ni mejores ni peores porque seamos hombres y mujeres. Por supuesto, hay malos directores, malas directoras, como en todo, ¿no? Pero... Supongo que hace años era distinto porque había menos opciones como ahora. Ahora, por ejemplo, tenemos las plataformas de streaming
Con lo cual se está generando mucho contenido y eso está bien porque da oportunidades a mucha más gente. ¿Crees que ha cambiado la forma de contar historias, la manera en que vemos ahora ese contenido? Cines, o sea, películas, o sea, Sí, cines, series. o sea, evidentemente ha cambiado, sobre todo la forma de verlo, porque ya casi nadie va al cine, o sea, va mucha menos gente al cine que ahora, ¿no? Y Es que al precio que están las palomitas, pero que te diga. sí, sí. Es verdad que, por supuesto, hay de todo. Todavía se siguen haciendo películas muy buenas que se escriben y se hacen como si fueran a verse solo en cine. Y también hay películas que se hacen pues eso de como para si fueran palomitas, o sea, para comer y digerirlas en 0, y yo lo que sí que ahora no estoy ahora mismo en activo, ¿no? Con lo cual, bueno, no tengo todas no puedo saber exactamente cómo es, pero sí me da la impresión de que antes, cuando yo rodaba, lo normal era tener pues 7, 8 semanas de rodaje, 9 semanas de rodaje, se hacía como más cada plano, igual eran 2 horas de iluminar, 3 horas de iluminar, preparación. Ahora, por lo que me cuenta la gente que conozco, ¿no? Que están trabajando, van a toda hostia. O sea, es como que no hay tiempo ni para ensayar, ni para dar, todo corriendo. Ni siquiera chequear la toma, venga, vale, buena, ya está. Sí, sin verlo, o sea, digo, monitor. madre mía, no me gustaría estar en un rodaje así de corre y rápido y sin tener pues un mínimo, no sé, jolín, vamos a hacerlo bonito, vamos a hacerlo lo mejor que se pueda. Y luego es que es verdad que con toda la tecnología, ¿no? Y la juventud sobre todo, que están acostumbrándose a que todo sea súper rápido, pues es verdad que hay historias, películas a lo mejor que van más pensadas para el público juvenil, pues que van como más aceleradas, ¿no? Vamos a hacer estamos terminando ya porque nos podríamos hacer un largo sobre esta entrevista. Sí. Venga, 5 preguntas tipo test, ¿vale? A ver, intenta, sé que es complicado, pero intenta no por nada, sino porque tienes mucho que contar. Venga, 5 preguntas así más o menos rápido. Si pudieras estar en cualquier escena de cualquier película, desde de la historia del cine, de todas las que se han rodado, desde los hermanos Lumière incluso, y para vivirla desde dentro, ¿en cuál te gustaría estar? Pues así de pronto me viene la secuencia de Memorias de África cuando Robert Redford le lava la cabeza a Meryl Streep. Digo, guau, me encantaría estar ahí. Y si no, también en cualquiera de Paul Newman también. Bien. Yo por ejemplo, en La Estrella de la Muerte. Bueno, cuando la construyen, no cuando la explotan. Todos los rodajes siempre ocurren cosas imprevistas. ¿Cuál ha sido el momento caótico, surrealista o incluso bizarro que que recuerdas en algún rodaje? Ay, pues bueno, mil, pero como hay que decir uno, sí. Me ha venido ahora uno en una peli de Julio Medem, La ardilla roja, que de pronto pues tenía Carmelo Gómez, tenía aquí que cortarse la mejilla y tenía ahí todo una prótesis que había estado el maquillador horas preparando. Y entonces cuando de pronto ya se está grabando y dice Julio Medem, que hablaba mucho en rodaje, corta. De pronto el operador cortó la cámara y el Carmelo se corta la mejilla, con lo cual no se grabó. ¡Hala! Y tuvo que repetir otra vez todo. Madre mía, no valió de nada el trabajo. Dice, pero ¿cómo dices corta? En fin, chorradas de esas que... ¿Alguna película donde te hubiera dicho quiero ser la directora? Me hubiera gustado ser la directora de esa peli. Pues es que no lo pienso. O sea, hay muchas películas que me han emocionado, que me encantan, pero no, el director tiene que ser el director. Sí, ¿no? No quiero usurpar a nadie. Disfruto, o sea, me consuelo solo con disfrutar de esas pelis tan bonitas y olé. Por lo tanto, te toca decirme una historia que tengas en la cabeza que todavía no has sido capaz de plasmarlo en un guión o en una peli. Es que si la tuviera la había plasmado en guión por lo menos. Bueno, pues a lo mejor te estoy dando la oportunidad de empezar hoy un guión. Pues
si escribiera algo... Te he pillado esta semana. No, lo haría sobre un poco, pues para hablar de algún... A ver, no sé cómo llegar al público, pero pues sobre un tema de cómo estamos destrozando la naturaleza que somos nosotros mismos. Pero como eso se ha contado de mil maneras, creo que hay que... Yo contaría con un tipo de humor del estilo de no mires arriba, Don't Look Up, que es la realidad pura, pero es patéticamente divertida porque es lo que está pasando, ¿no? Y entonces, bueno, contar de ese tipo de cine que yo creo que es necesario. Bueno, última pregunta. Este domingo, como ya he repetido, proyectamos en la sala del rodaje Juego de Luna, tu segundo largometraje, a las 6:30 de la tarde. Acordaros, entrada libre, sala del rodaje, hasta completar aforo, no podéis estar de pies, esto es como un autobús. Entonces, ¿qué te gustaría, por ejemplo, dentro de los años que sean, que alguien viera alguna de tus películas o que este domingo la vean? ¿Qué te gustaría que sintieran o pensaran esa gente que va a verla este fin de semana? O sea, que ya sabéis, tenéis que ir el domingo y que la verán dentro de 20 años. ¿Qué te gustaría que pensaran? Pues lo mismo que cuando se estrenó hace 20 años, es decir, que la gente se meta en la película, se emocione, viva lo que vive la protagonista y que la disfrute y que le de alguna manera le aporte algo, ¿no? Que la vivan. Por ejemplo, hace unas semanas que se puso Tengo una casa, que también hace 30 años que se había estrenado. ¿Cómo pasa el tiempo? Y me sorprendió porque había envejecido súper bien, o sea, súper bien. Dije, pero bueno, si está intacta. Espero que con Juego de Luna pase lo mismo. Solamente le chocarán el que cuando se rodó todavía eran pesetas, no eran euros, bueno, y eso puede chocar un poco. Que vayan calculando. También hay que decir que en la proyección, después de la proyección de Juego de Luna, este domingo 15 de marzo, aparte de hacer un cineforum donde tú vas a responder a las preguntas o a lo que esto, también estará María Martín. ¿Qué tiene que ver María Martín con esta peli? Con la peli, nada. Vale, bueno, realmente un poco, bueno, viene de invitada porque ella es... está en el equipo de investigación, ella es profesora en la Politécnica, profe Dinef, competía olímpicamente en gimnasia rítmica. Atleta olímpica. Pero sobre todo su trabajo de investigación se centra en la igualdad en el mundo del deporte. Entonces ella, perfecto, todo el tema de igualdad en la mujer, pues está mucho más puesta que yo, ¿no? Pues nada, el cine tiene algo especial, las películas terminan, pero las historias permanecen en quienes las ven. Hoy hemos compartido unos minutos con Mónica Laguna, directora, guionista, que ha dedicado su vida a contar historias desde detrás de la cámara. Gracias por acompañarnos y por recordarnos que el cine al final también es una forma de mirar el mundo. Muchísimas gracias por estar en Onda Pedriza, la radio pública de Manzanares el Real, y nada, que seguiremos tus pasos, a ver con qué nos sorprendes en los próximos años. Pues gracias a ti por invitarme para estar aquí y charlar, y lo que tú dices, podríamos estar mucho más tiempo porque es un tema muy amplio. Pues nada, de corazón, de verdad, muchísimas gracias, Mónica. A ti.